Al día siguiente, Davina se levantó, decidida a colaborar en la reconstrucción del hotel con Mikey. Antes de salir, le entregó un papel a Gabriel diciéndole que volverían para el almuerzo. Si necesitaba algo más, debía contactarla. Pero lo interesante fue que ese papel no era un mensaje cualquiera. Contenía la ubicación exacta de Cassiel. Gabriel lo comprendió al instante. Sin perder tiempo, le ordenó a Nico que organizara una reunión con los franceses. Era momento de avanzar. Mientras tanto, Davina y Mikey estaban quitando los escombros del incidente en el hotel. Entre el polvo y el caos apareció un policía. Se acercó con preguntas. Davina pensó que la investigación ya había terminado, pero no. Seguía siendo un crimen sin resolver y las preguntas comenzaron a llegar una tras otra. Ella explicó que no trabajaba para el hotel, sino que vivía allí a largo plazo. Pero la conversación se tensó cuando Mikey intervino. Su actitud defensiva fue evidente y Davina lo notó. Si seguía así, iban a sospechar de ellos. Lo sacó de allí, pero ya era tarde. El policía había notado tanto el nerviosismo como la herida en el cuerpo de Davina. Algo no cuadraba. ¿Qué ustedes creen de este policía? Es un poco molesto. Mientras eso pasaba, Gabriel se encontraba con Levin. Ambos llegaron con sus guardaespaldas, como todo encuentro que se respete de mafiosos. No hubo rodeos. Gabriel se mostró sorprendido de que ella aún no hubiera sido reemplazada, pero Levin contraatacó con una pregunta directa. ¿Por qué no la eliminó cuando tuvo la oportunidad? Gabriel le dijo que algo no le cuadraba. Ella tenía un hijo como él, y eso lo había detenido. La tensión aumentó porque Levin no toleró que tocaran ese tema, pero Gabriel quería entender por qué había intentado acabar con su hijo. Para su sorpresa, Levin lo negó. Le reveló que Cassiel le había dicho que el niño no estaba en el hotel. Eso encendió a Gabriel. Le recriminó que Cassiel sabía que todas las noches cenaba con su hijo a las 6 en ese mismo lugar. Era imposible que ella no lo supiera, pero ella juró que jamás dañaría a Mikey. Gabriel estaba aliviado porque el niño había sido rescatado a tiempo. Le pidió además un favor a Levin. Debía entregar a Cassiel. Ella admitió que este hombre la había buscado y que lo había enviado al sur. Como gesto de reconciliación prometió entregarlo y Gabriel le dio 48 horas. Esa noche, Davina no lograba dormir. La imagen de sus pesadillas la perseguía. Bajó a la cocina en busca de agua y se encontró con Gabriel, que tampoco podía dormir. Hablando, Davina se sinceró. Nunca antes había tenido que eliminar a alguien. No sabía si lo que había hecho estaba bien o no. Se encontraba un poco perdida. Pero Gabriel le recordó que en situaciones límites el instinto era lo que lo salvaba. La culpa no se iba fácil. Gabriel ya no podía ocultarlo. Algo en Davina lo tenía completamente cautivado. La conexión entre ellos había crecido tanto que por poco se daban ese primer beso. Pero como si el universo se resistiera a ese momento, fueron interrumpidos por Mikey. El pequeño, alterado por una nueva pesadilla, corrió hacia su padre, en busca de un consuelo. Una vez más, esos hombres que intentaron hacerle daño volvían a aparecer en sus sueños. Davina, con su calma de siempre, preparó chocolate caliente para relajar los ánimos. Así, los tres compartieron una noche tranquila junto a la ventana, viendo la ciudad en silencio. A la mañana siguiente, mientras Gabriel, Nico y Val se reunían para hablar de temas importantes, algo estaba claro. Gabriel no prestaba atención. Su mirada estaba completamente clavada en Davina, que cocinaba con una tranquilidad encantadora. Nico no se resistió y fue directo a probar unas galletas recién horneadas, pero Mikey fue claro. Esas galletas tenían un dueño, eran una ofrenda de paz destinada a Luis. Nadie más podía tocarlas. Por suerte, Davina había hecho suficientes y podía compartir con los demás. Nico y Val estaban fascinados y hasta Gabriel quedó sorprendido por las deliciosas que eran. En medio de esa atmósfera tan doméstica, llegó la llamada esperada. Levin ya tenía el paquete prometido y 10 minutos después, en el garaje, se cumplía su palabra y entregaba a Cassiel. El encuentro entre primos no fue precisamente emotivo. Cassiel intentó justificarse diciendo que todo lo hacía por la familia, que Gabriel era débil y no apto para ser don. Pero su destino ya estaba decidido. Gabriel no se encargaría personalmente. La furgoneta se abrió y apareció la doctora. Ya en la base de Venecia, Cassiel fue interrogado. Había dicho todo lo que tenía que decir. El don, tras escucharlo, decidió que aún podía ser útil. Aunque lo revelado fue grave, no querían que Gabriel lo supiera. La doctora redactó un reporte, pero por órdenes directas tendría que maquillar la información, porque si Gabriel sabía la verdad no podría pensar claramente. Mientras tanto, Gabriel seguía con lo suyo, intentando robarse otra galleta, pero fue sorprendido por Mikey y Davina, que lo atraparon justo a tiempo. Mikey estaba decidido, esas galletas eran para Luis y nadie iba a cambiar eso.
Davina ya tenía 3 lugares seleccionados para el encuentro con Luis, solo esperaba la confirmación de su madre. Por ahora, ella y Mikey se tomarían un respiro en la piscina, como era de esperarse, Gabriel también se les unió. La tarde fue tranquila, llena de juegos, risas y helados. Adam llegó con regalos y por supuesto con helado para Davina. Ver a Mikey tan feliz compartiendo ese momento con su padre era algo que no pasaba todos los días. Pero como solía ocurrir, la felicidad no duró mucho. Nico apareció con urgencia buscando a Gabriel. Adam, con cierta tristeza, le confesó a Davina que Gabriel nunca lograba llegar al final de un día de piscina. Siempre pasaba algo y siempre se lo llevaban. Al día siguiente, por fin, llegó la tan esperada respuesta. La madre de Luis aceptó el encuentro. El lugar elegido fue el parque. Allí, los 2 niños se encontraron con una sonrisa. Mikey corrió a abrazar a Luis y entre juegos y disculpas inocentes decidieron olvidar lo que había pasado. Al fin y al cabo no fue culpa de ellos, solo eran 2 niños atrapados en un mundo de adultos. Mikey le entregó sus galletas, sellando así ese pequeño pero poderoso pacto de amistad. La nueva niñera de Luis se llamaba Josephine y no tardó en entender que con Davina no se jugaba. Había algo en su presencia que dejaba claro que era alguien a quien no debía molestar. Mientras los niños observaban a unos patos en el parque, un detalle extraño llamó su atención. Una mujer arrastraba a unos niños amarrados como si fueran animales. La escena era desconcertante. Mikey, por supuesto, no se lo tomó nada bien, y desde la distancia Davina también notó la escena. Pero el verdadero sobresalto vino cuando Josephine le explicó que esas niñeras pertenecían a una agencia de élite, una mega mafia del cuidado infantil. Sí, sonaba insólito, pero esas mujeres manejaban a decenas de niños con una disciplina militar. Todo estaba cronometrado, incluso la diversión era regulada como parte de un contrato. Luis, inocente, quiso deslizarse por el tobogán, pero no se lo permitieron. Una de esas niñeras lo detuvo con una excusa absurda. Cada niño tenía asignado un número específico de veces para jugar. No había lugar para extras. Mikey, al ver esto, ya hervía por dentro. Y por si fuera poco, una de esas niñeras se le acercó y le soltó un comentario venenoso. Dijo que si sus padres realmente quisieran que él se divirtiera, lo habría inscrito en el servicio como el de ellas. Y que su niñera era una holgazana. Para Mikey, esa fue la gota que rebalsó el vaso. Y como no es de los que se quedan de brazos cruzados, decidió vengarse. Y en cuestión de minutos, Mikey y Luis estaban convertidos en 2 pequeños espías, esperando el momento perfecto para ejecutar su misión. El plan era simple pero audaz, debían liberar a todos los niños. Con sigilo, se deslizaron entre los árboles, se acercaron al grupo y comenzaron a desatar uno a uno a todos los pequeños. Lo que vino después fue puro caos, pero de ese que se disfruta. Los chicos corrieron por todos lados, trepaban árboles, se revolcaban en el barro y por primera vez eran simplemente niños. Las niñeras, completamente desbordadas, corrían en círculos intentando poner orden. Davina, al acercarse, solo pudo preguntar qué había pasado. Mikey, con su calma característica, explicó que una de ellas había insultado a su familia y que él simplemente le devolvió el favor, con una cucharada de su propio chocolate. A Josephine y Davina les resultó gracioso, pero era hora de irse. Mikey se despidió de Luis, prometiendo que pronto volverían a verse. En la casa, Mikey compartía la historia con su padre. Luis había demostrado ser digno y, según su relato, habían liberado a 4 hombres de prisión. Gabriel no sabía si preocuparse o reírse y Davina lo tranquilizó. Solo había sido una pequeña disputa territorial en el parque. Lo que no esperaba era que Nico lo hubiese grabado todo. Sí, todo el show. Gabriel, entre risas, sentía algo nuevo. Por primera vez, su hijo había disfrutado de verdad. Pero la calma duró poco. Una llamada de su madre lo sacó de ese momento. Le preguntaba por Mikey, diciéndole que Valentina había salido apurada esa mañana. Quería asegurarse de que todo estuviera bien y también aprovechó para pedirles que la visitaran la próxima semana. Gabriel aceptó, sin saber que al colgar, su madre observaba una antigua foto, una imagen de su juventud, donde aparecía junto a otra mujer. Esa otra mujer era nada más y nada menos que la madre de Davina. Esa misma noche, Davina se preparaba para lo que venía. No podía bajar la guardia, aún quedaban amenazas en su lista. El gallego, la líder de la mafia rusa, Alice de la Triada, esta última tenía una debilidad por los coches de lujo. El mejor lugar para encontrarla sería el Grand Prix de Mónaco, una carrera que, por supuesto, ella no se perdería. Mientras tanto, Gabriel, Valentina y Nico se movían por su cuenta, intentando conseguir entradas a través del club, pero Davina ya les llevaba a la delantera. Apareció con un informe completo, listas para ayudarlos. Ella, por su parte, tenía otros planes. Ese día iría al zoológico con Mikey y Nico los acompañaría, porque Adam estaba cobrando unos favorcitos. Mientras Davina se marchaba, Gabriel aprovechó para revisar los documentos que ella había dejado. Se llevó una grata sorpresa. Ahí estaban detallados milímetro a milímetro los planos del club de carreras.
la ubicación de las cámaras de seguridad, la distribución completa del lugar e incluso la lista de VIP. No había duda, Davina estaba haciendo un trabajo impecable. Un rato después ya estaban en el zoológico, pero Mikey no se veía contento. Y no era por el calor ni por el paseo, simplemente no le gustaba ver animales en cautiverio. Así que Davina, con su instinto infalible, decidió cambiar el plan. La llevó al estanque de los patos y alquilaron un bote para dar una vuelta tranquila por el agua. Sin embargo, esa calma duró poco. Davina notó que alguien a la distancia le estaba tomando fotos. ¿Quién ustedes creen que sea el fotógrafo? El hombre intentaba pasar desapercibido, pero Nico ya lo había identificado, y cuando Nico se da cuenta de algo, es mejor no ignorarlo. Así que decidieron volver a casa, antes de que las cosas se complicaran. Más tarde, Nico le comentó a Gabriel lo que había visto en el lago, y eso fue suficiente para que éste tomara una decisión. Si Mikey no estaba a salvo, entonces se iría con él a Mónaco. Además, Lavín también llevaría a Luis. Así que Davina podía encargarse de ambos. Minutos después, Gabriel le informaba a Davina que debía empacar. El viaje no sería corto. Primero Mónaco y luego Verona. Todo debía estar listo. Mientras tanto, el policía a cargo de la investigación del hotel seguía trabajando, aunque realmente no tenía la libertad que esperaba. Su jefe lo reprendió, diciéndole que no debía enfocarse en esas cosas. Debía priorizar lo que era organizable y dejar de meterse con los Angelini. Pero él no pensaba rendirse. Después de lo que vio, ya no había marcha atrás. Davina ya estaba empacando y por supuesto no perdía la oportunidad de molestar un poco al mini mafioso. Alguien tenía que bajarle los humos. Mientras tanto, la señora Conte observaba cada movimiento de Davina atenta, sospechosa, aunque cuando Gabriel apareció con la comida lista para el viaje, no tuvo más opción que callar y sonreír. En cuanto todos estuvieron dentro del auto, la señora Conte reportó los últimos movimientos al don. Sí, alguien siempre estaba mirando. En el camino, a Michael se le ocurrió una idea brillante. Quería cambiar el asiento con Davina para quedarse en la ventana. Obvio, eso dejaría a ella en el medio, muy cerca de Gabriel. Por suerte, Gabriel no lo permitió, aunque esto solo sirvió para que Mikey se enojara. Más tarde, finalmente llegaron al Principado de Mónaco. Se encontraron en un pequeño yate amarrado al puerto. Gabriel tenía una reunión importante con Lavín, y eso dejaba a Mikey con su inseparable compañero de travesuras, Luis. Mientras los jefes mafiosos se reunían, Davina fue a ayudar a la niñera de Luis, que ya estaba completamente mareada por el vaivén del agua. Y justo a tiempo, porque los diablitos estaban al borde literalmente del barco. Davina logró alejar a Mikey, y Luis ya andaba jugando a ser Tarzán por el barandal. Lo mejor que pudo hacer fue llevarlos al área del timón. Por lo menos ahí, el caos estaba más o menos controlado. En otra parte del barco, Lavín ya empezaba a notar algo, el afecto de Gabriel por su niñera. Era más o menos evidente y no dudó en advertirle: si sus enemigos descubrían esa debilidad, podría volverse un verdadero problema. Ambos sabían que, en su mundo, el punto débil no siempre es un objeto o un secreto. A veces tiene nombre y apellido, o peor, tiene 7 años y una corbata mal elegida. Pero no era momento de sentimentalismos. Tenía algo más urgente que discutir: Alice. Lo que podían esperar de ella y cómo enfrentarse a alguien que no se perdía una sola carrera en Mónaco. Después de 2 horas de charla intensa, Gabriel finalmente se marchaba con su hijo y con Davina. Estaba todo listo para el día siguiente. Su hijo ya lo sabía, volvería a ver a Luis en la carrera. Y esta vez estaba más que dispuesto a portarse bien. No por amistad, sino por algo mucho más importante: la alianza entre ellos dos. Porque en ese mundo, incluso las travesuras infantiles podía ser un peso político. Al día siguiente, Davina salía con Mikey rumbo a encontrarse con Luis, pero no todos llegaron a tiempo. Adam, por ejemplo, no aparecía. El motivo era simple, aunque bastante ridículo. Lo habían reconocido. En su época, Adam fue un corredor muy famoso, y claro que los fans no perdonan. Mikey no entendía por qué ese hombre causaba tanto revuelo, hasta que Davina le explicó el motivo. Adam no solo era talentoso, también era increíblemente guapo, aunque sus camisas, digamos, ayudaban a disimularle un poco. Más tarde, ya en confianza, Mikey le soltaba el chisme a Luis. Por otro lado, Adam seguía sin entender por qué Davina no se había sorprendido al conocerlo. Y la respuesta era sencilla: Davina ya había hecho su tarea, sabía quién era él, conocía su historia, incluso el accidente que casi lo retira del mundo de las carreras. Y gracias a su experiencia ya tenía una idea clara de quién sería el favorito para ganar. Claro, siempre que no ocurriera ningún accidente. La emoción subía al llegar a la exhibición de autos. Los niños salieron corriendo a verlos a todos, con los ojos brillando de ilusión. Mientras tanto, un piloto intentaba lucirse frente a Davina. Pero el intento terminó en un desastre emocional. Ella ni lo miró. No había tiempo para dramas románticos, porque la carrera estaba por comenzar. Lejos del ruido de los motores, los jefes mafiosos se reunían. Habían logrado llegar a un acuerdo con Alice, una figura poderosa de la mafia de la Triada. Ella aceptaría colaborar, pero con una condición: necesitaba un acompañante para el baile de verano. Lo curioso fue el detalle: no buscaba un hombre, esta vez quería una mujer, como lo que vio en la gala de Lavín.
Sí, estaba hablando de Davina. Quería saber de qué agencia venía. Gabriel fue claro, Davina no era una escort, es la niñera de su hijo. Alice estaba decidida a obtener más información. Parecía interesada en una niñera como Davina para su propio conejo. Pero cuando Gabriel mencionó que Davina no podía acompañarla porque siempre iba con Val, Lavín lo miró con reojo. Era la clásica señal de advertencia. No la conviertas en tu debilidad. A pesar de todo, Gabriel fingió indiferencia y aceptó llevar a Davina. En ese momento, Davina apareció con los niños. Alice no perdió la oportunidad de acercarse y empezó su juego. El chismoso de Adam ya le había contado a Gabriel que Davina había roto el corazón del piloto, del equipo felino. Según él, el pobre decía que Davina era su amuleto de la suerte. Davina lo negaba, pero cuando Alice se le acercó con una sonrisa enigmática, dejó caer una frase heladora. Tal vez no estés tan segura de eso. Y entonces la carrera comenzó. Los niños estaban emocionados, todo parecía fluir hasta que algo cambió. Adam explicó que el auto de Ferrari había sido devuelto a los pits por una falla en el motor, pero al salir ocurrió el accidente. El piloto herido fue justamente el que había intentado coquetear con Davina, el favorito, el que según Adam iba a ganar. Así era como funcionaba el mundo mafioso. Todo se movía con ventaja, estrategia y a veces con un precio. Esta vez lo pagó el equipo Ferrari. Y la carrera dejó de ser solo un espectáculo para convertirse en una advertencia silenciosa. Después del accidente, Mikey no podía disimular su tristeza, así que su papá, intentando levantarle el ánimo, lo llevó por un helado. La carrera se detuvo por un rato, pero incluso Lavín, con su sospechosa intuición, sabía que lo mejor era sacar a los niños de allí y regresar al hotel. Y no era solo intuición, sino que instinto de supervivencia, porque con la mirada que Alice le lanzó a Davina estaba claro que alguien había metido mano donde no debía. Esa noche, Davina no podía quedarse tranquila. Su curiosidad o quizás su necesidad de proteger a los niños la llevó a revisar las cámaras de seguridad y lo que encontró confirmó sus sospechas. El conejito de la triada, el que parecía tan adorable y frágil, había estado metiendo mano en el auto. Ahí lo tuvo claro. Ese no es solo un juego de poder, era una guerra silenciosa y ella estaba en el medio. A la mañana siguiente, Davina y Mikey tenían que viajar a Verona junto a Gabriel. El camino fue un poco más ligero al ver con sus propios ojos que el piloto de Ferrari estaba vivo. Golpeado, sí, pero entero. Al menos una buena noticia en medio de tanta tensión. Y cuando todo parecía calmarse, reapareció la tormenta disfrazada de hombre elegante, el mismísimo Gabriel. Con solo unas palabras y esa presencia apabullante hizo que el piloto entendiera que su mala suerte apenas comenzaba, porque claro, cuando Gabriel entra a escena, todos los demás se vuelven moscas, rondando un postre que nadie les ofreció, y él, el mafioso número 1 del no me importa, se encarga de espantarla sin problemas. Nadie se podía meter con Davina. Pero hoy, Mikey se salió con la suya y exigió ir junto a la ventana. O prometía gritar todo el viaje. Resultado, Davina estaba sentada al lado de Gabriel, un castigo que para algunas sería un premio, pero para ella dependía el día. Y como si eso no fuera suficiente, Adam le recordó a Mikey que Davina tarde o temprano se vengaría, porque si hay algo que ella no olvidaba, son sus pequeñas traiciones. Así arrancó el viaje. Davina miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Pensaba en el aroma de Gabriel, porque seamos honestos, ese hombre no solo olía bien, sino que llevaba el pecado en cada centímetro de su existencia. Pero ahí entra la culpa. Gabriel perdió a su esposa hacía menos de un año, y ella estaba ahí fantaseando con él. Aunque intentaba sacarlo de su mente, igual habían reglas estrictas. Él es un mafioso, no un príncipe de cuento. Después de mucho resistirse, terminó durmiéndose sobre el hombro de Gabriel. Pasaron unas horas y Davina seguía dormida mientras Gabriel disimulaba, pero Adam, que no se perdía una, lo notó y los puso. Gabriel no tuvo más opción que despertarla con disimulo. Davina se recompuso de inmediato, aunque su atención se desvió rápido al ver a Mikey profundamente dormido en su asiento. Al final, toda la guerra por la ventana y ni siquiera la había usado. Qué lindo ser niño. En poco tiempo llegaron a Verona. Italia los recibía con sus calles elegantes y esa sensación de historia viva, pero no era momento para turismo. Apenas llegaron, la puerta de la madre de Gabriel se abrió. Era Eva la que los recibía. Con Gabriel fue fría, como si el cariño hubiera caducado hacía años, pero con Mikey fue puro amor, el tipo de amor que quiere estrujarlo de ternura, comérselo a besos. Aún así no tardó en mandarlo a jugar, porque lo importante apenas iba a comenzar. Gabriel presentó a Davina. Eva ya sabía de su existencia, cortesía de Val, pero esperaba algo más, alguien más lista, más aguda, no lo sabía aún. Así que decidió observarla, sin apuros ni juicios prematuros. Solo el tiempo diría si Davina estaba a la altura. Mientras tanto, Davina fue con Mikey, y madre e hijo por fin tuvieron su momento a solas, una conversación que llevaban años esperando. Eva no tardó en poner las cosas claras. Lo primero fue el reproche, su nieto viviendo en un hotel como si no tuviera raíces, como si la estabilidad fuera un lujo. Pero también quería saber qué estaba tramando su hijo en Lyon.
Ya se había enterado de los enfrentamientos con los croatas, de los movimientos silenciosos, pero sobre todo de esa idea que rondaba la cabeza de Gabriel sobre lo que quería hacer con Mikey. Fue entonces cuando le dejó claro que si Gabriel seguía ese camino tendría que hacerlo solo porque ella no podía ni quería acompañarlo. Gabriel, aunque dolido, no pidió ayuda y eso fue exactamente para que Eva no interfiriera. Solo pensaba en aprovechar al máximo el tiempo con su nieto, disfrutar de su inocencia mientras durara. Cuando ella se fue, Gabriel quedó con una certeza amarga. Su madre jamás lo perdonaría por haber elegido ese camino. Pero también sabía algo más. Ella conocía perfectamente a dónde llevaba la otra opción. Tal vez en el fondo entendía que no había más alternativas para él. En la cena, Mikey, con su energía, rompió el silencio contando sus aventuras como si fueran cuentos de hadas distorsionados. Sus clases de arte, donde conoció a Luis, el intento de secuestro, la cita de juegos del hotel y, por supuesto, la madre de Luis, haciendo explotar todo como si fuera lo más normal del mundo. Eva estaba horrorizada, pero Mikey estaba tranquilo porque Davina siempre estuvo con él. Incluso contó cómo juntos ayudaron a limpiar el hotel después del caos, sin filtros, como si no estuviera revelando los secretos que otros intentaban ocultar. Al día siguiente, mientras Davina disfrutaba del sol con Mikey, Gabriel observaba en silencio, complacido de que su madre tuviera una buena impresión de ella, aunque Eva no estaba tan encantada de ver a su hijo presumiendo a su niñera como si fuera un trofeo. Para Gabriel, Davina era más que una empleada. Había salvado a Mikey varias veces, poniendo su vida en riesgo sin pensarlo. Era fuerte, delicada y lo cuidaba de un modo que él no podía. Su madre no entendía a qué se refería, hasta que escuchó lo que para Gabriel era un hecho. Si algún día él ya no estaba, quería que Davina cuidara a su hijo. Pero Eva no lo tenía tan claro. Ya había confiado en alguien antes y terminaron heridos. Aún así, Gabriel confiaba ciegamente en Davina y su madre, por dentro, solo podía pensar en cuánto le dolería esa confianza cuando se rompiera. Más tarde, mientras Davina organizaba todo para volver a Lyon, recibió una inesperada invitación. Eva quería hablar con ella a solas. Sin rodeos, Eva confesó que no esperaba que Davina se llevara tan bien con su nieto. Después de todo lo que había pasado con su madre, Mikey no había logrado conectar con nadie, hasta ahora. Pero esa no era la razón de su llamado. Eva quería darle un consejo. Le contó una historia que sonaba una advertencia. Una vieja amiga, enamorada de un hombre encantador, peligroso pero carismático. Se casaron, fueron felices un tiempo, pero el peligro los alcanzó, como siempre pasaba. Porque claro, Gabriel también puede ser encantador cuando quiere, pero eso no lo hacía menos peligroso. Davina tenía todo claro en su mente, no iba a cruzar esa línea. No pensaba manchar la memoria de la esposa desaparecida, pero Eva la sorprendió. Esa esposa no fue un amor eterno para Gabriel, ni una historia de pasión imposible. Fue un matrimonio arreglado, impuesto por el famoso Don. Una chica inocente, demasiado blanda para ese mundo. Lo más impactante fue lo siguiente. Eva le mostró la foto que tenía en su mano antes. Ella estaba junto a su vieja amiga, esa que le había contado a Davina, y Davina lo supo al instante que era su madre. Tenía los mismos ojos y de repente todo cobró sentido. Eva tal vez no tenía todas las respuestas, pero le dejó una puerta abierta. Si algún día Davina se encontraba en un punto sin retorno, podría acudir a ella, y entonces quizás conocería toda la verdad. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.